Entonces, la integral se le puede llamar una antiderivada o la primitiva. Los tres nombres son válidos. ¿Listo? Recuerden que cuando ustedes están integrando una función, lo que están buscando es una función que al derivarla les dé la función que aparece dentro de la integral. ¿Listo? Por eso es necesario que ustedes sepan derivar. Es decir, que aquí vamos a hacer la operación contraria a la derivación. Entonces, esta primera propiedad que dice la integral de una suma también se puede aplicar para la integral de una resta. O sea, sea integral de una suma o una resta, es lo mismo. ¿Y qué es lo que está diciendo esta primera propiedad? Que si yo tengo la integral de una suma de funciones, pues yo puedo separar esas dos funciones por separado. Es decir, que yo puedo calcular las integrales de cada una de las funciones y posteriormente sumarlas por aparte. Y si es una resta, pues lo mismo, ¿no? Sería restarlas. Y la segunda propiedad dice que la integral del producto de una constante recuerda que es un número cualquiera. Cualquier número es una constante. Yo les pregunto, ¿pi es una constante o una variable? Una constante. Una constante, profe. Claro. ¿E es una constante o variable? El número de Euler. Chicos, el número de el número de Euler, ¿no saben cuánto vale el número de Euler? Esa es una constante, al igual que pi. Eso es una constante también. Recuerde que el valor de la constante de Euler o el número de Euler es de 2,7181828181 y un reguero de cifras decimales infinitas. Entonces aquí lo que le están diciendo es que cuando usted tenga la integral, vea la integral de una constante por una función, como aparece allí, integral de k por f de x por dx, donde k viene siendo la constante. ¿Qué hicieron con la constante? Lo que hicieron con la constante fue sacarla de la integral. Entonces, esta constante que voy a dejar aquí encerradita con rojito, vea, esta acá, pues la sacan de la integral. ¿Listo? Y luego viene una tabla de integrales. Oh, todo esto es sacado del material que yo les monté a ustedes desde la semana pasada en el curso Aula Digital. ¿Listo? Y luego viene una tablita de integrales simples que es bueno que ustedes las tengan en mente. Ahorita vamos a trabajarlas. La primera de ellas, voy a ir chuleándola. Esta que está aquí es la que llaman la integral de un polinomio o de una función polinómica. ¿Listo? Entonces, la integral de una potencia, mejor dicho. La integral de una potencia de n, entonces dice que se le suma 1 al exponente y se divide entre ese mismo exponente al cual se le sumó 1. Ojo con esta segunda que voy a chirar, que es aquí. La integral de 1 sobre x por dx. También puede ser integral de dx sobre x, porque si yo multiplico el 1 por el dx, pues me sigue quedando dx. Eso es logaritmo natural de x más c. Y mire, esta c que aparece aquí, mire, ojo, esta c que aparece aquí y que estoy encerrando con rojo, le llaman constante de integración. Y esa constante de integración siempre, ojo, por los siglos de los siglos, se debe colocar siempre y cuando la integral sea indefinida. ¿Cuándo se da cuenta usted que la integral es indefinida? Pues cuando no aparezcan números ni acá donde estoy colocando un asterisco, ni acá abajo. Eso se llaman los límites de la integral. Si una integral no tiene límites o no tiene extremo, entonces se dice que es una integral indefinida y al resolver la integral, al final debe agregar más una constante de integración. Listo. La que sigue es la integral de un exponencial. ¿Listo? Cuando yo tengo la integral de a elevado a la x por dx, donde esa a es cualquier número, el 2, el 4, el 8, el 20 o lo que sea, entonces ahí tenemos la manera de cómo integrar un exponencial diferente a la exponencial que aparece en la parte inferior. Mira la que está abajo, vea. La que está abajo, la integral de Euler elevado a la x, la integral de ella es ella misma. Ese es un caso excepcional. Bueno, ustedes deben pidiendo como esos detallitos de esa tabla de integrales. Luego vienen algunas integrales trigonométricas, que cuál es la integral del seno. Entonces, ¿qué función al derivar la me daría seno de x? Pues menos coseno. ¿Por qué? Porque la integral de la derivada del coseno es menos seno y con el menos quedaría más seno de x. ¿Listo? Recuerde que cuando yo voy de aquí para allá, mire, cuando yo me devuelvo, lo que tengo es que derivar. Ojo, cuando yo
cojo el resultado de una integral y lo derivo, debo obtener la cantidad que está dentro de la integral. Y así, bueno, y así mismo siguen apareciendo otras con las cuales vamos a seguir trabajando en sesiones posteriores. La integral del coseno, la integral de 1 sobre coseno cuadrado, que es la integral de la secante cuadrado, la integral de la cosecante cuadrado, y esta integral es que la vamos a ver por allá cuando veamos la sustitución trigonométrica. Entonces vamos a ver, como yo sé que ustedes tuvieron que haber estudiado esto, como juiciosos niños que son, vamos a ver cómo estamos en la solución de integral. Entonces yo voy a colocar una serie de ejercicios para que apliquemos, engrosemos más esta punta que está como muy delgada. Listo. Para que nos demos cuenta de algunos detallitos en el momento de resolver integrales indefinidas. Vale. Empecemos con un primer ejercicio que es muy básico. Por ejemplo, si yo tengo la integral de x elevado a la 2 por dx. ¿Listo? Bueno, a ver, ¿ustedes creen que si yo cojo esa expresión y la represento de esta manera? Miren lo que le voy a quitar. Estén atentos. Así. Si yo escribo la integral, así, integral de x al cuadrado, yo pregunto, ¿esa integral está bien escrita? No, profe. No, profe. No. ¿Por qué no? Porque debe llevar la dx continuo. Bueno, ustedes me acaban porque tiene que llevar disque esto que llamamos el de x. ¿Listo? Bueno, en lo que ustedes estudiaron, ¿qué representa este de x? ¿Qué es el de x? La diferencia de x. Diferencial de x. Sí, pero ¿eso qué representa dentro de la integral? Profe, X. indica en qué variable estamos integrando. Efectivamente, muy bien. Esa es la respuesta correcta. La de x me representa la variable de integración. Ojo con esto, vea. Variable de integración. O sea que usted va a integrar es pero con respecto a la variable x. ¿Listo? Es ella la que usted debe tener en cuenta. Entonces, ahora sí, si yo voy a integrar esa expresión, listo, entonces esto sería igual a ¿qué? ¿Cuál podemos aplicar? ¿Cuál de estas leyes que aparecen en la tabla de integrales podemos aplicarle a ese primer ejercicio? El de la potenciación. El de la potencia. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Nos quedaría que esto es igual a x elevado a la 2 más 1 sobre 2 más 1. Lo voy a hacer despacito, tranquilo que luego me acelero. ¿Y qué falta allí? La constante, más la constante. Más una C que le llamamos constante de integración. ¿Y qué le va a pasar a ustedes si usted en una integral indefinida se les olvida esto? Si se comieron la constante de integración. Pues queda malo. Bueno, espero que aquí esto quedaría malo. ¿Listo? Ojo, vuelvo y repito, las constantes de integración en la integral indefinidas es obligatorio escribirlas. O sea que después no se vayan a enojar conmigo cuando yo los coja en un parcial y los aniquile y no se las perdone porque ustedes se comieron la constante de integración. Entonces aquí es obligatorio que escriban aquí más una constante de integración. Alguien me podría decir, profe, pero es que a mí no me gusta la letra C. De pronto el caballero dice, no, profe, es que esa se me acuerda de Carmenza, y Carmenza fue una exnovia que yo tuve y me colocó los cachos. O la chica, pues, no, esa se me acuerda de Carlos, y Carlos yo lo odio porque ese maldito me la jugó. Bueno, es que la C es un valor, es una variable que usted ha escogido de manera, pues, al azar. Si a usted no le gusta llamar a la constante de integración C, puede colocarle otro nombre. Profe, ¿le puedo colocar la letra M? Le puede colocar la letra M. Profe, ¿le puedo colocar la letra K? Le puede colocar la letra K. ¿Listo? Pero, ojo, tenga en cuenta que va a representar ese término que ustedes acaban de agregar allí y que es una constante, o constante. No es una variable, es una constante y se llama constante de integración. Y no confundirla cuando estén resolviendo problemas con algo que llaman
constante de proporcionalidad, pero eso se van a dar cuenta cuando ustedes se enfrenten al taller. ¿Listo? No es lo mismo decir constante de proporcionalidad que constante de integración. Listo. Entonces, finalmente, ¿a qué llegamos? Pues a que esto es igual a x elevado a la 3 sobre 3 más c, y esta vendría siendo la integral de esa función. Bueno, vamos a colocar otro ejercicio. Si le dicen la integral de 3x por dx. Listo. Entonces, díganos ustedes qué propiedades podemos aplicarle de las tablitas que tenemos en un costado. Profe, la de la constante. Efectivamente. Entonces noten ustedes que aquí aparece el 3 y este 3 es una constante que está multiplicada por una función que depende de x. ¿Cómo usted sabe que es de x, que depende de x? Porque mire que la variable de integración es de x. ¿Qué quiere decir? Que este 3 lo puedo sacar de la integral. Listo. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría que esto es 3, quedaría por fuera de la integral. ¿Y quiénes quedan por dentro de la integral? Queda la integral de x por dx. Listo. Y ahora, ¿cómo podemos resolver esa integral que nos acaba de quedar? El 3, pues seguimos colocándolo porque está por fuera de la integral. ¿Y cómo podemos resolver esa integral de x por dx? Pues al igual que la anterior, ¿no? El exponente de la x es un 1. O sea que es la integral de una potencia. ¿A qué es igual la integral de x a la 1 por dx? X a la 2 sobre 2, profe. Entonces a ese 1 le suma 2 y lo divide entre 2. ¿Y ya terminé? Más C. Bueno, más no, y le voy a olvidar la constante de integración. Listo. Continuamos, vamos a hacer otro ejercicio. Cada vez lo vamos a ir complicando el asunto. Si yo tengo la integral de x por y por dx. Listo. ¿Qué hacemos ahí? La integral de x por y por dx. Entonces, si observamos muy bien, ¿cuál es la variable de integración? La X. Efectivamente. Por eso es que es obligatorio que aparezca ese diferencial al final de toda integral. Es obligatorio. Si no aparece ese diferencial de una variable, significa que esa integral está mal escrita. Listo. Entonces, ahí pregunta, profe, eso está mal escrito. Algo mal escrito no se puede resolver. Entonces, según este enunciado, y de acuerdo con las reglas que estamos viendo, la variable de integración es la x. Entonces, si x es la variable de integración, entonces mi pregunta es, entonces, ¿quién diablos es este señor que aparece aquí que estoy pensando que se llama y? ¿Qué vendría siendo y? ¿Una constante, profe? Una constante. Perfecto, sí, señor. Entonces, si la variable de integración es x, significa que el resto de letras que aparezcan en la expresión son constantes. Y si son constantes, yo las puedo sacar de la integral al igual que en el punto anterior. O sea que esta y puede salir de la integral. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría que y queda por fuera de la integral y por dentro de ella me quedaría es integral de x por de x. Y ya lo que nos queda es integremos, nos quedaría y que estaba por fuera de la integral. Y la integral de x por dx la acabamos de hacer allá arribita, es x al cuadrado sobre 2 y no olvidar más una constante de integración. ¿Listo? Entonces, no olvidar que el diferencial es obligatorio. Vamos a resolver otra integral. Si a ustedes le dan la integral de, ahora aquí un corchete, digamos de 2m al cubo menos 3m más 4 y esto por dm. Entonces, primero, ¿está bien escrita esa expresión? Sí, profe. Sí, profe. Claro, porque aparece al final, observen que al final aparece cuál es la variable de integración, que en este caso es la
m. Listo. Entonces, ahora sí, ¿qué propiedades podemos aplicarle a esta integral que tenemos aquí? De acuerdo con lo que tienen ustedes ahí a la izquierda. Primeramente lo de la suma. Suma y resta, ¿no? ¿Se acuerda que yo le dije que se puede aplicar la suma y resta, que es la primera propiedad de las integrales? O sea que aquí tenemos ¿cuántos términos? 3 términos. Lo que quiere decir que yo puedo distribuir la integral a cada uno de los términos de esa expresión algebraica. O sea que nos quedaría la primera integral, a ver, la primera integral, ¿cómo quedaría? Quedaría la integral ¿de quién? De 2 m al cubo ¿Qué falta ahí? por dm, perdón. Por dm, muy bien. No olvidar, siempre hay que colocar la variable de integración porque la estamos separando. Menos, la segunda integral es la integral de 3m por dm. Mire, que aparezca siempre la variable de integración, vean. Y la última sería más la integral de 4 por dm. Y de nuevo aparece la variable de integración de m. Listo. Continuamos hacia abajo. Ahora sí, ¿qué propiedad podemos aplicarle a esta primera integral? Pues la de una constante, ¿sí o no? O sea que este 2, que es una constante, lo puedes sacar de la integral. Me quedaría 2 por la integral de m a la 3 o m al cubo por dm. Menos, acá lo mismo, este 3, que es una constante, sáquelo de la integral y me quedaría 3 por la integral de m por dm. Más, en la última lo mismo, este 4 que es una constante, sáquelo de la integral y quedaría 4 por la integral de m. Y continuamos. Nos quedaría la primera integral que es 2 por, ¿a qué es igual la integral de m a la 3 por dm? M a la 4 sobre 4. M a la 4 sobre 4, toca, ¿no? M a la 4 sobre 4. Menos la que sigue, 3 por la integral de m por dm. M a la 2 sobre 2. 3m a la 2 sobre 2. Ajá, 3m al lado sobre 2. Más 4 por integral de dm. Entonces, cuando aparezca integral y derivada así juntica, mira seguida, pues uno dice, integral tumba derivada. Y lo único que quedó es que, pues la m. M más c. Eso, más la constante de integración. Y ya lo último que hacen ustedes es la simplificación respectiva, en donde puedan simplificar. Entonces, por ejemplo, aquí, vamos a engrosar este rojito. Por ejemplo, este 2 con este 4 se puede simplificar. Y eso me quedaría es m a la 4 sobre 2. Menos el segundo término me quedaría 3m al cuadrado sobre 2, no cambia, más 4m más e. Y así nos quedaría la integral de esa función. ¿Cómo vamos hasta allí, mis niños? Todo bien, profe. Bien, profe. ¿Todo bien? Listo, bueno. Sigamos complicando el asunto. Vamos para una quinta integral. Si me piden la integral, por decir algo, de e, busquémosle, ponemos esto. Por ejemplo, la integral de, yo qué sé, de 6 por e a la x por de y. Listo. A ver, colabórenme pues. ¿Qué haríamos aquí? Niños, ¿están allí? ¿Qué hacemos ahí? Recuerden, lo primero es identifiquen cuál es la variable de integración. ¿Cuál es la variable de integración aquí? La y. Si la y es la variable de integración, significa que todo lo demás se convierte en una constante. Entonces, ¿qué hago yo con este 6e a la x? Lo saco de la integral. Lo saco de la integral porque todo eso se convierte en una constante. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría 6e a la x y dentro de la integral, ¿qué me quedaría? La integral de y. Y esto me quedaría es 6e a la x por, y recordemos, integral tumba derivada y nos quedaría aquí por y más una constante de integración. ¿Listo? Entonces, tener mucho cuidado con la forma como le escriben las expresiones. ¿Listo? Bueno.
Sigamos complicando el asunto. Vamos a empezar por aquí a un ladito. Sexto ejercicio. Si le dicen, calcule la integral de 2x más 4e a la x y esto por dx. Listo, a ver. ¿Qué es lo primero que podemos hacer en la solución de esa integral? La suma, separar los términos. Efectivamente, muy bien. Entonces vamos a aplicar la primera propiedad que era que yo tengo la integral de una suma es igual a la suma de las integrales. Entonces sería la integral de ¿quién? De 2x y no olvidar la variable de integración por dx más la segunda integral sería de 4e a la x por dx. Error común que cometen cuando están aplicando las propiedades es que se les olvida colocar esto, vea. Si notan que llevo ya como 15 o 20 minutos donde les estoy haciendo énfasis en colocar el diferencial que me determina cuál es la variable de integración. Si no aparece en una expresión la variable de integración, yo me pego de allí. ¿Listo? Yo soy muy cositero, muchachos. De una vez les digo, no es por amenazarlos, no. Para decirles cómo es conmigo. A mí me gustan las cosas bien hechecitas, por eso voy despacito y no quiero afanarlos. Por eso voy a traer únicamente hoy integral indefinida, pero que me quede esto bien explicadito. A medida que vayamos rehaciendo el recorrido, sí voy a apretar el paso. Y lo estoy haciendo es porque como la universidad amplió los plazos de matrícula, entonces nos pidieron que no avancemos mucho para que los que entren un poquitico tarde, entonces no se queden como tan colgados. Bueno, entonces, continuamos aquí. En esa primera integral, ¿qué podemos hacer? Sacar el 2 de la integral, sí o no, por ser una constante. Entonces este 2 sale por ser una constante. Me quedaría 2 por la integral de x por dx. Más en la segunda integral lo mismo. El 4 sale de la integral y quedaría 4 por la integral de e a la x por dx. Continuamos. Nos quedaría que esto es 2 por integral de x por dx. X a la 2 sobre 2. Ajá, x a la 2 sobre 2 más 4 por integral de e a la x por dx. Acá la tenían arribita, ¿verdad? La misma e a la x. Es la misma e a la x. O sea que esto sería 4 por e a la x y no olvidar más una constante integración. Y aquí ya lo único que queda es simplificar este 2 con este 2 y copiar lo que nos queda. Nos quedaría entonces que eso es x cuadrado más 4e a la x más c. Ahí tenemos una con exponencial. ¿Cómo vamos hasta allí? Bien, profe. ¿Todo bien? Bueno, listo. Voy a ampliar con respecto a lo de la integral de la exponencial. Voy a ampliarles una regla general para que ustedes también la tengan en cuenta. ¿Listo? Vamos a colocarla con el colorcito verde. Vamos a ver si este verde está gruesito o no. Ahora sí. Mire, para esto. ¿Listo? Si ustedes se encuentran con la siguiente expresión, la integral de e a la k por x por dx, donde esa k es una constante. Ojo, la k es una constante. ¿A qué es igual esta integral? Esto es igual a la misma expresión e a la k por x, pero se divide entre el valor de la constante que acompaña a la x. ¿Listo? Y esto más la famosa constante de integración. ¿Listo? Entonces, integral de e a la k por x es la misma e a la k por x, pero sobre el valor de la k que acompaña a la variable x. Tenemos un ejemplo. Por aquí, 7. Por ejemplo, me da la integral, por decir algo, de 4, vamos a poner aquí un corchete, 4 por e a la 3x más, yo qué sé, coloquemos aquí 5 sobre x y esto por dx. Listo. ¿Qué es lo primero que podemos hacer aquí? Como tenemos la integral de una suma de dos términos, pues separarlas en dos integrales. La primera integral sería la integral de 4e a la 3x
x y no olvidar la variable de integración de x más la segunda integral sería la integral de 5 sobre x y no olvidar la variable de integración por dx. ¿Qué le podemos aplicar a la primera integral? La de la constante, profe. La de la constante, muy bien. Entonces ese 4 sale de la integral y nos quedaría que esto es 4 por la integral de e a la 3x por dx. Y a la segunda integral lo mismo, ese 5 lo podemos sacar de la integral y me quedaría 5 por la integral de ¿qué? De dx sobre x. Hasta allí, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bien. ¿Bien? Listo. Entonces sigamos aplicando propiedades. Entonces nos quedaría que esto va a ser igual a 4 por... ¿A qué es igual la integral de e a la 3x por dx? Sería e a la 3x sobre 3. Efectivamente, muy bien. E a la 3x sobre 3. Más, la que sigue sería 5 por... ¿A qué es igual la integral de x sobre x? Logaritmo natural de x. Efectivamente. Recuerde que ahí aparecía como 1 sobre x, ¿no? El 1 no es obligatorio. ¿Listo? Porque el 1 es el módulo de la multiplicación. 1 por dx sigue siendo dx. Esto sería logaritmo natural de x y esto más que, más una constante de integración. ¿Listo? Y así nos quedaría. Entonces, la de acá arriba, así nos quedaría la integral y así nos quedaría la siguiente integral. ¿Cómo vamos hasta allí? Bien, profe. Muy bien. Bueno, voy a hacer un último que involucre una razón trigonométrica de las básicas. ¿Listo? O sea, recuerden, la integral del seno es menos coseno de x y la integral del coseno es seno de x. ¿Listo? Y recuerden, les voy a dar tiempo para que trabajen o repasen las identidades trigonométricas porque eso lo vamos a trabajar bastante más adelantico. Bueno, hagamos un octavo ejercicio. Por ejemplo, si ustedes le dicen a qué es igual la integral de, coloquemos por aquí, 5x al cubo por el seno de w menos e a la z por el coseno de w y esto por d de w. Listo. De acuerdo con este problema, ¿qué propiedad podemos aplicarle a ese ejercicio? Suma, La profe. Suma. Resta, ¿cierto? Separemos en dos. Listo. Entonces quedaría la integral del primer término, pues sería integral de 5x al cubo por el seno de w. ¿Y qué faltaría aquí? El DW. El de w, que es la variable de integración, menos la segunda integral sería la integral de e a la z por el coseno de w y no olvidar la variable de integración por dw. Listo. ¿Qué podemos aplicarle a esa primera integral? La constante, profe. Ajá. Sacamos el 5x a la 3 hacia Correcto. por la parte de afuera. Sacamos a 5x a la 3. Entonces quedaría por fuera 5x a la 3 y por dentro nos quedaría el seno de w por d de w. Menos, ¿qué hacemos en la segunda integral? Sacamos la x a la z. Entonces e a la z y nos queda dentro de la integral de el coseno de w por d de w. Continuamos. Lo que está por fuera, sígalo colocando igualito. 5x al cubo por. Ahora sí, ¿cuál es la integral de el seno de w por dw? Menos coseno. Menos, ¿y cómo hago? ¿Será que lo escribo así? Mire, lo voy a escribir así. Menos coseno de w. ¿Eso estará bien escrito? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Eso está bien escrito? No habría que encerrar toda la No, variable. profe, hay que agruparlo. O sea que hay que colocarle ¿qué?
Un Paréntesis. paréntesis. Paréntesis, pues porque esto no lo perdono, mire, le voy a cerrar este con rojo porque esto es sangre, mire lo que estoy encerrando yo, vea. Yo le preguntaría, ¿y esto qué diablos es desde el punto de vista matemático? Hay dos operadores juntos. En matemáticas están prohibidos que aparezcan dos operadores uno a continuación del otro. ¿Cómo así, profe? ¿Y entonces qué hago allí? Pues para eso su profesor desde el colegio le ha explicado que existe algo que llaman los signos de agrupación. O sea, están los paréntesis, llaves y corchetes, entonces úselos. Lo que quiere decir que ese menos coseno de W debe meterlo entre paréntesis. ¿Qué haría si menos coseno de W? ¿Listo? Después no me salgan con un chorrero de baba. Uy, profe, pero solamente me va a poner a perder en ese ejercicio porque no le coloqué el paréntesis. ¿Cuál va a ser mi respuesta? Sí, porque para mí es muy grave que usted en este momento no sepa representar matemáticamente una expresión. Recuerde que hoy estoy haciendo mucho énfasis en cómo representar matemáticamente las expresiones y cuáles son los errores matemáticos que no se permiten. Entonces, que hayan dos operadores aritméticos no se pueden colocar. Bueno, sigamos. Menos e elevado a la z por. ¿Cuál es la integral del coseno de w por dw? Seno, profe. ¿Ahí es necesario el paréntesis? No, ahí no es necesario el paréntesis. Entonces quedaría por el seno de W. ¿Y qué faltaría aquí? La constante, más constante. Más la constante de integración. Ahora destruyamos signos de agrupación. Multiplicamos esto por esto. ¿Y qué me quedaría? Pues menos quedaría delante de toda la expresión. Quedaría menos 5x al cubo por el coseno de W menos e a la z por el seno de W y esto más la constante de integración. Bueno, ¿cómo vamos hasta allí? Bien, profe. Están viendo que esto es practicar, ¿no? Ojo, esto hay que hacer y hacer y hacer y hacer ejercicios. No vayan a creer ustedes de que con 2 o 3 ejercicios que ustedes dicen, no, yo ya soy un monstruo para integrar. Ojo que estamos haciendo integrales donde podamos aplicar las propiedades básicas. Las propiedades que estamos aplicando hoy son las básicas, porque ya en la próxima clase nos vamos a encontrar como integrales más complicadas, o sea, más complejas, y en ese caso ya no se hacen tan sencillo como utilizar estas reglas. Nos toca utilizar otras técnicas más complejas. Y ahí donde viene esa técnica de integración por sustitución, otra que se llama integración por partes. Entonces viene otra integración de sustitución trigonométrica, viene otra por funciones racionales y así sucesivamente. Y a repasar todo eso. Bueno, entonces, ahora, que todo el taller que ustedes encuentren en el material van a hacer resolver solamente integrales, pues hombre, no solamente integrales de este tipo. Ustedes también en el taller se van a encontrar problemas de un árbol. Dice que un vivero suele vender los árboles tras 6 años de crecimiento. Entonces, tener en cuenta de que el vivero vende los arbolitos después de 6 años, con este tiempo. A los 6 años los vende. Dice que el ritmo de crecimiento en esos 6 años viene a por, cuando le hablan de ritmo de crecimiento, ustedes en cálculo diferencial, en cálculo diferencial, vimos, no sé si todos vieron cálculo diferencial conmigo, el semestre anterior, cuando hablamos de ritmos de crecimiento, son razones de cambio y se representan con una derivada, que es lo que aparece allí, vean, ahí se la están dando. Le están diciendo de que la razón de cambio de la altura, es decir, la derivada de la altura de los arbolitos con respecto al tiempo, viene dada por la expresión 1,5t más 5. ¿Listo? Y ojo, practiquen, muchachos, también no está de más aquellos problemas donde ustedes les toca hacer, ¿cómo le llamamos en álgebra? En álgebra, bueno, se llama matematizar un enunciado. Modelizar. Modelizar eso. Ya voy a decir modelar. Modelar o modelizar el enunciado de un problema. Que es, por ejemplo, cuando usted le dicen de que si al triple de la edad de Juan se le suma el doble de la edad de Pedro, el resultado es el doble de la edad de Perencejo, cosas así. ¿Y cómo representar matemáticamente eso? Eso se llama modelar. ¿Listo?
Pero tranquilo que yo no lo estreso porque en el último corte nos vamos a dedicar únicamente a modelar. Si ustedes ven en la ruta de aprendizaje, ahí aparece modelación. ¿Listo? Sí, porque pueden aparecer problemitas donde ustedes tienen que modelar una ecuación. Y dentro de 8 días, ojalá, si ustedes se han trabajado ese ejercicio, tienen ahí algún problemita donde les toque que modelizar la expresión. Es decir, no le dan la ecuación así como tan muertica como le están dando aquí, sino que usted debe construir. O cuando hablamos de modelar, es que usted debe construir la ecuación. Cuando uno le dan la ecuación y dicen resuelva, no, pues para uno es más fácil. Pero si le dice construya la ecuación que usted va a integrar, ahí sí empieza a Cristo a padecer. Bueno, entonces sigamos aquí. Entonces ya sabemos de que esta expresión que estamos mostrando allí representa es el ritmo de crecimiento en esos 6 años. Y le dicen que esa T es el tiempo que se mide en años. Ojo, la T es tiempo en años. Vamos a colocarlo por acá arriba con rojito. Mire, que la T es un tiempo. Y entre paréntesis la unidad que estamos utilizando, que son los años. ¿Listo? Y H es que la altura. ¿Y en qué unidad se está midiendo la altura? Ahí le dicen que en centímetros. Listo. Ya tenemos que representa la T, que representa la H. Dice que en el momento de plantarlos miden 12 centímetros. Es decir, cuando el tiempo es igual a 0. O sea que ellos empiezan a contabilizar el tiempo no desde que tienen una semilla, ¿no? Sino de que compran son las planticas que ya tienen una altura de 12 centímetros. Tengan en cuenta eso para ahora. ¿Y qué le piden? Calcular su altura tras T años. O sea, encontrar la ecuación que me da la altura de los arbolitos después de T años. Y la B es qué altura tienen en el momento de ser vendidos. ¿Después de cuánto tiempo venden los arbolitos? 6 años. 6 años, muy bien, listo. Entonces, lo que significa que lo primero que tenemos que hacer es encontrar la ecuación, ojo, la ecuación que me da el crecimiento, bueno, en este caso no el crecimiento, sino la altura más bien, porque el crecimiento es esta expresión que me están dando aquí, esta es la que me da el crecimiento, sino la que me dé una ecuación que me dé de manera explícita cuál es la altura que tiene cada arbolito después de años. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Entonces, usted dice, uy, pero profe, ¿cómo así? Nosotros estamos viendo cuando uno ve cálculo diferencial, ¿se acuerdan ustedes qué se hace cuando uno tiene este par de derivadas tanto en el numerador como en el denominador? Ecuaciones diferenciales. Inclusive es la ecuación diferencial más sencillita del mundo. Le llaman una ecuación diferencial de variable separable. Y voy a colocarle por acá el nombre. Esto que está aquí es una ecuación diferencial. Ecuación diferencial de variable separable. ¿Qué quiere decir eso? Pues que usted va a pasar las variables, todas las variables h para un lado. Recuerde que aquí son dos variables, h que es la altura y t que es el tiempo. Entonces, para un lado todas las que tengan la h y para otro lado todas las que tengan la t. Entonces, miren que aquí es muy sencillo, porque noten ustedes que al lado derecho aparecen los términos que tienen la t. Entonces, lo único que hago es que este de t que está aquí dividiendo, lo mando al otro lado ¿a qué? A multiplicar. A multiplicar y ya, porque es una igualdad. Entonces, ¿qué me quedaría? Del lado izquierdo me quedaría únicamente dh. Y del lado derecho, ¿cómo me quedaría? A ver, dícteme a alguien. Profe, quedaría dt entre paréntesis 1,5t más 5. Listo. Pero este de t lo voy a dejar al principio. Recuerde que los diferenciales se colocan al final, ¿no? Listo. ¿De acuerdo? Entonces, más bien, abro paréntesis, empezó muy bien. Efectivamente, un error común es que se comen el paréntesis y lo escriben de la siguiente manera, vea. Y si lo escriben de esta manera, les quedó malo. Lo escriben así. Lo escriben como 1,5t más 5 y aquí colocan un por y acá le colocan el dt. ¿Eso estará bien escrito? No, porque aquí el único que está multiplicado por el dt, ¿quién es? Es el 5. ¿Listo? Tener en cuenta esa simbología. Bueno,
Entonces, para poder garantizar de que ese de t va a multiplicar a los dos términos que están en el lado derecho, hay que colocarlos entre paréntesis. Hasta allí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí, Bien, señor. profe. Bueno, esto es lo que llaman una ecuación diferencial de variable separable. Ahora, como yo lo que pretendo es encontrar la función que me dé la altura, ya no la razón de cambio, sino la altura después de t años, entonces hago lo contrario a derivar. ¿Y qué es lo contrario a derivar? Pues integrar. O sea que ahora lo que voy a hacer aquí, vamos a colocarlo en otro colorcito verde, lo que voy a hacer es integrar a la izquierda, mire, e integrar a la derecha. Eso se llama la propiedad uniforme o propiedad uniforme. El operador que usted aplique a la izquierda debe aplicarlo a la derecha. Y noten ustedes que queda a la izquierda, vean. A la izquierda, integral, tumba derivada. ¿Y qué nos queda solito? Nos queda solita la h. Pero al lado derecho, noten ustedes que ahí sí ya nos toca aplicar las propiedades que acabamos de ver. La primera propiedad que podemos aplicar ahí, ¿cuál es? La de la suma. La de la suma. Entonces nos quedaría la integral de 1,5t y no olvidar la variable de integración por dt más la siguiente integral sería la integral de 5 por dt. Listo, todavía no integrado. Quedaría que h es igual. Ahora, ¿qué podemos aplicarle a cada una de las integrales? La constante, ¿sí o no? Sí, señor. Eso, entonces sacamos el 1,5 y nos quedaría la integral de t por dt. Y en la segunda integral lo mismo, sacamos el 5 de la integral y nos quedaría integral de dt. Ahora, en la segunda integral, noten ustedes que la integral y la derivada quedan junticas, o sea que una anula la otra. Entonces, ¿qué nos quedaría? Que la altura va a ser igual a ¿qué? A 1,5 por. ¿A qué es igual la integral de t por dt? T a la 2 sobre 2. Perfecto, muy bien. Entonces, esto es t elevado a la 2 sobre 2. Más, aquí nos quedaría 5 por Constante. Por la ¿ah? Por Acuérdense la que la suma. integral. 5T. 5 por t. 5T. Ajá, 5 por 5 t. Lo por que T. se eliminó fue la integral y el diferencial, pero la t queda allí. ¿Y esto más qué? Más c. Más la constante. Más la famosa constante de integración. Listo. Esto que acabamos de obtener aquí, mis niños, se llama la ecuación general. O la ecuación general. ¿Listo? La ecuación general de qué? Pues de la altura de los arbolitos después de cierto tiempo. ¿Y por qué se dice que es una ecuación general? Porque ustedes todavía no saben cuál es el valor de C. ¿Se acuerdan qué representa la C? La constante de integración. ¿Listo? Entonces, para poder convertir esta ecuación general en una ecuación particular, pues hombre, hay que encontrar el valor de esa constante de integración. Profe, pero entonces, ¿y cómo hallamos el valor de esa constante de integración? Te recuerda que por acá le dieron una información, la cual voy a subrayar con verde. Le decían por acá que en el momento de plantarlos, diré, ojo, en el momento de plantarlos, ¿cuánto miden los arbolitos y cuánto tiempo ha transcurrido? Miden 12 centímetros, profe, Pero Ajá. y cero tiempo. a la 0. Entonces, mire, lo voy a colocar aquí con verde también. Lo que quiere decir es que, y lo escribe, vea, de que en t, o sea que en un tiempo igual a 0, listo, ¿cuánto vale la altura de cada arbolito? 12 centímetros. 12. 12, por lo escribir del mismo color, era 12 centímetros. Ah, o sea que este dato que me están dando, que es un dato de frontera, lo voy a reemplazar en la ecuación general. Entonces, reemplacemos. La h es reemplazada por el valor que le corresponde, que es 12. Vamos a verlo con negrito. Nos quedaría que 12 va a ser igual a 1,5 por el tiempo que vale 0 elevado al cuadrado sobre 2 más 5 por el tiempo que transcurrió, que en ese momento es 0, y esto más c. Y noten ustedes que esto se cancela, y llegamos a que, ¿a qué llegamos?
a que 12 es igual a ¿quién? A la constante, profe. A la constante. Listo. O sea que acabaron de obtener la constante de integración. Una vez que ustedes ya tengan la constante de integración, ahora ya pueden convertir esa ecuación general en una ecuación particular. Entonces usted lo que dice es esto. Voy a colocarla otra vez. No toco con negrito, sigamos manteniendo. ¿Qué significa estos tres punticos así en forma de triángulo? Por lo tanto. Efectivamente, eso significa por lo tanto o en conclusión. Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación? Pero entonces esa C, allá la ecuación general indicaría que H, o sea, la altura de los arbolitos va a ser igual a 1,5 por T elevado al cuadrado sobre 2, esto más 5 por T más el valor de la constante de integración que nos dio 12. ¿Listo? Y esto que acaban de obtener aquí le llaman la ecuación particular. Ecuación particular. ¿Particular para qué? Pues para este problema, ¿no? No para todos los problemas. ¿Ves? ¿Listo? Y esta ecuación particular corresponde a la respuesta a la pregunta hecha en la parte A. ¿Listo? Porque ¿qué pedí en la parte A? Que calcular su altura tras T años. Es decir, ¿cuál es la ecuación que me da la altura y en la que la variable que aparezca en la expresión sea la T? Listo, ya respondimos la parte A. Vamos a responder la parte B. Vamos a responder la parte B. ¿Qué me dicen en la parte B? Dice, ¿qué altura? Entonces la altura es un signo de interrogación. Te preguntan por la altura. Dice, ¿cuál es la altura que tienen en el momento de ser vendidos? Y resulta que, ¿en qué momento es que venden los arbolitos? 6 años. Después de 6 años. O sea que cuando T, o sea, la variable T o el tiempo sea igual a ¿qué? A 6 años. Listo. Entonces ya lo que nos queda únicamente es reemplazar en la ecuación particular la T por 6 años. Y nos quedaría finalmente que la altura de los arbolitos al momento de ser vendidos es de 1,5 entre paréntesis por 6 elevado al cuadrado sobre 2 más 5 por 6 y esto más 12. Quedaría 69 como es la altura, pues centímetros. Y aquí respondimos la parte B.